Era el año 1960 y Nigeria respiraba un aire de independencia política, pero sus pulmones espirituales estaban colapsados. Las iglesias tradicionales se habían convertido en museos de religiosidad muerta, donde la liturgia reemplazaba al poder, y los sermones eran meros ejercicios intelectuales sin fuego celestial. La brujería dominaba las aldeas, los fetiches gobernaban los corazones, y millones caminaban en tinieblas tan densas que parecían impenetrables. En medio de esta oscuridad asfixiante, Dios estaba preparando un instrumento que sacudiría no solo a Nigeria, sino a toda África. Su nombre era Benson Idahosa, y su historia no es solo la crónica de un hombre, sino el testimonio vívido de que cuando el cielo decide tocar la tierra, ninguna tradición religiosa, ninguna fortaleza demoníaca y ninguna incredulidad humana pueden detener el torrente de gloria que desciende. Este es el relato de un muchacho común que se convirtió en un general del avivamiento, un hombre cuya sola presencia desataba quebrantamiento, liberación y el temor sagrado de Dios. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de leer no es simplemente una biografía, es una invitación a despertar, a clamar, a creer que el mismo Dios que lo hizo con él puede hacerlo contigo si estás dispuesto a pagar el precio. Benson Andrew Idahosa nació el 11 de septiembre de 1938 en Benin City, Nigeria, en una familia que no conocía a Cristo. Su madre era una mujer tradicional que servía a los dioses ancestrales, y su padre había abandonado el hogar, dejando a la familia en la pobreza más absoluta. Benson creció en medio de rituales paganos, ceremonias de brujería y una cultura donde el evangelio era visto como la religión del hombre blanco, algo ajeno, frío y sin poder para cambiar vidas. Durante su niñez, Benson fue un muchacho enfermizo, marcado por dolencias constantes que los médicos no podían explicar y que los curanderos tradicionales intentaban sanar sin éxito. La muerte rondaba su vida como un buitre, esperando el momento preciso para devorar su destino. Pero Dios, en su soberanía infinita, tenía otros planes. A los 26 años, cuando Benson era un joven maestro que intentaba sobrevivir en un mundo que lo había rechazado desde la cuna, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Fue invitado a una pequeña reunión de oración en una iglesia pentecostal donde un grupo de creyentes hambrientos intercedía con fervor desesperado. Benson entró con curiosidad, pero sin expectativa alguna. No sabía que estaba a punto de cruzar el umbral entre dos mundos, que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el Dios vivo, que no necesita permiso humano para irrumpir en una vida y transformarla por completo. Aquella noche, mientras los creyentes oraban en lenguas y clamaban con lágrimas que brotaban de lo más profundo de sus almas, algo descendió sobre aquel lugar. No era una atmósfera fabricada por emociones humanas, no era el producto de música manipuladora o de técnicas psicológicas. Era la presencia manifiesta del Espíritu Santo que tomó control del ambiente con una autoridad innegable. Benson sintió que el peso de la gloria de Dios caía sobre él como una ola imparable, y sus rodillas se doblaron sin que él lo decidiera conscientemente. Cayó al suelo, y allí, tendido sobre el polvo de aquella humilde capilla, escuchó la voz de Dios con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Te he llamado para llevar mi gloria a las naciones. Serás mi testigo, y a través de ti haré milagros y prodigios que harán temblar esta tierra. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Benson como ríos incontenibles. No eran lágrimas de tristeza, sino de un quebrantamiento glorioso que parte el alma en dos y la reconstruye con fuego celestial. Allí mismo, en aquel piso de tierra, Benson Idahosa entregó su vida por completo a Jesucristo, sin saber que estaba firmando un pacto eterno que lo llevaría a lugares que jamás había imaginado, a multitudes que aún no existían en su mente, y a manifestaciones del poder de Dios que desafiarían toda lógica natural.
Cuando se levantó de aquel suelo, ya no era el mismo hombre. Algo había sido plantado en su espíritu, una semilla de fuego que crecería hasta convertirse en un árbol de vida bajo cuya sombra millones encontrarían refugio, sanidad y salvación. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes que algo dentro de ti está siendo despertado mientras lees estas palabras, no lo ignores. Dios está llamando. Comenta en los comentarios si estás sintiendo este fuego, si estás reconociendo que necesitas más de Él, si estás cansado de una fe tibia y quieres experimentar lo que Benson experimentó, un encuentro real, tangible, que transforme tu vida por completo. Desde aquel momento, la vida de Benson Idahosa se convirtió en una búsqueda incansable de más de Dios. No le bastaba con asistir a las reuniones de la iglesia o cumplir con rituales religiosos. Él quería conocer a Dios íntimamente, quería ser transformado de adentro hacia afuera, quería que el poder del Espíritu Santo fluyera a través de él con la misma intensidad con la que fluía a través de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y así comenzó una vida de oración que pocos están dispuestos a vivir. Benson pasaba horas enteras en el lugar secreto, postrado ante la presencia de Dios, llorando, clamando, intercediendo con gemidos que las palabras no podían expresar. Se levantaba a las 3 de la madrugada para buscar el rostro del Señor, mientras el resto de la ciudad dormía en ignorancia espiritual. Ayunaba días enteros, negándose a sí mismo los placeres básicos de la comida y el confort para alimentarse únicamente de la palabra y de la presencia divina. Esta no era una disciplina impuesta por legalismo religioso. Era el resultado de una pasión que ardía en su pecho como un volcán imparable. Benson había probado de la gloria, y ahora nada más en este mundo podía satisfacerlo. Él repetía constantemente, no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Si no tenemos el espíritu, solo tenemos religión, y la religión no salva a nadie, no libera a nadie, no transforma a nadie. Y el fruto de esta vida oculta en la presencia de Dios comenzó a manifestarse públicamente de maneras sobrenaturales. Benson empezó a predicar el Evangelio con una autoridad que no venía de seminarios teológicos ni de títulos académicos, sino directamente del trono de la gracia. Cuando él abría su boca para declarar la palabra de Dios, el cielo se abría con él. Las personas no solo escuchaban un mensaje, sentían el peso de la eternidad, sentían la convicción ardiente del Espíritu Santo, que ponía al descubierto los secretos de sus corazones y las llevaba al arrepentimiento genuino. En las primeras campañas evangelísticas que Benson organizó en las calles de Benin City, sucedían cosas que nadie podía explicar con lógica humana. Los enfermos eran sanados instantáneamente cuando él imponía las manos sobre ellos en el nombre de Jesús. Los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos se levantaban de sus sillas y caminaban, los endemoniados eran liberados con gritos desgarradores, mientras los demonios huían ante la autoridad del nombre de Cristo, proclamado por este hombre de Dios. Pero lo que más impactaba a las multitudes no eran solo los milagros físicos, era la atmósfera de santidad que rodeaba a Benson Idahosa. Había algo en su presencia que hacía que las personas sintieran el temor de Dios, que reconocieran su pecado, que cayeran de rodillas llorando y clamando por misericordia. Un testimonio que sacudió a toda Nigeria ocurrió en una de sus primeras cruzadas en una aldea donde la brujería dominaba por completo. Los brujos y hechiceros de la región se reunieron para maldecir la campaña evangelística, declarando públicamente que Benson Idahosa no podría predicar allí, que sus dioses no lo permitirían. La noche de la reunión, mientras Benson subía a la plataforma para predicar, uno de los brujos más poderosos de la región se acercó al frente de la multitud con arrogancia, desafiándolo abiertamente. Las personas temblaban de miedo, sabiendo el poder que este hombre tenía para destruir vidas con sus encantamientos. Pero Benson, con una calma que solo viene de haber estado en la presencia de Dios,
miró al brujo directamente a los ojos y declaró con autoridad: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, te ordeno que te calles y que reconozcas que solo hay un Dios verdadero». En ese mismo instante, el brujo cayó al suelo como si una mano invisible lo hubiera derribado. Comenzó a gritar con terror, confesando sus pecados públicamente, revelando cómo había destruido familias, cómo había matado con sus maleficios, cómo había vivido en pacto con las tinieblas. Allí mismo, ante cientos de testigos atónitos, ese hombre entregó su vida a Cristo, quemó todos sus fetiches y se convirtió en uno de los evangelistas más fervientes de la región. La noticia de este evento se extendió como fuego por toda Nigeria, y miles comenzaron a buscar a Benson Idahosa, no por curiosidad, sino porque sabían que donde él iba, el poder de Dios se manifestaba sin restricciones. ¿Sientes la urgencia de este mensaje en tu espíritu? Entonces, no te quedes callado. Si deseas este fuego que Benson Idahosa llevaba, escribe «Yo quiero» en los comentarios y ora con sinceridad ahora mismo. No permitas que este momento pase sin responder al llamado de Dios sobre tu vida. El secreto detrás del poder sobrenatural que operaba a través de Benson Idahosa no era un misterio oculto. Él mismo lo declaraba constantemente con absoluta transparencia. El poder no venía de su carisma, no venía de sus habilidades naturales, no venía de estrategias humanas, venía de una vida completamente rendida a la voluntad de Dios, de una comunión íntima e inquebrantable con el Espíritu Santo, de horas interminables en el lugar secreto donde nadie lo veía excepto el Padre Celestial. Benson repetía una y otra vez: «El avivamiento no viene por programas, viene por lágrimas. El avivamiento no viene por organización, viene por agonía espiritual. Si quieres poder, debes morir a ti mismo cada día. Si quieres que Dios te use, debes estar dispuesto a ser quebrantado hasta que no quede nada de tu orgullo, nada de tu ego, nada de tu ego, nada de tus ambiciones carnales». Él vivía estas palabras con una radicalidad que pocos líderes cristianos están dispuestos a abrazar. Mientras otros dormían, él oraba. Mientras otros disfrutaban de comodidades, él ayunaba. Mientras otros buscaban reconocimiento humano, él buscaba la aprobación divina. Y Dios honraba esta vida de consagración con manifestaciones de su poder que dejaban a las multitudes asombradas y quebrantadas. En 1968, Benson Idahosa fundó la Iglesia de Dios Misión Internacional en Benin City, comenzando con apenas un puñado de creyentes en un edificio pequeño y humilde. Pero desde el primer día, aquella iglesia se convirtió en un centro de avivamiento donde el fuego del Espíritu Santo ardía sin cesar. Las reuniones no seguían un formato religioso tradicional. Eran encuentros donde la presencia de Dios descendía con tal intensidad que las personas perdían la noción del tiempo, donde los testimonios de milagros eran tan comunes como la respiración, donde los perdidos llegaban buscando y salían transformados por completo. La iglesia creció de manera explosiva, no por marketing ni por técnicas de crecimiento eclesiástico, sino porque el poder de Dios era innegable. Las personas venían de ciudades y aldeas lejanas solo para experimentar lo que ocurría en aquel lugar, y nadie se iba igual a como había llegado. En medio de este crecimiento, Benson nunca perdió su enfoque principal, la oración. Estableció vigilias de oración que duraban noches enteras, donde cientos de creyentes se reunían para clamar por un derramamiento mayor del Espíritu Santo, por la salvación de Nigeria, por la transformación de África. Y Dios respondía una y otra vez, enviando olas de avivamiento que tocaban corazones, sanaban cuerpos y liberaban almas de las garras del enemigo. Los testimonios de lo que ocurría en los servicios de Benson Idahosa eran tan impactantes que resulta difícil creerlos si no fuera porque fueron documentados por cientos de testigos presenciales. En una ocasión, durante una campaña evangelística masiva en Lagos,
una mujer que había sido declarada estéril por los médicos después de 15 años de matrimonio sin hijos, asistió a la reunión con el último aliento de esperanza que le quedaba. Cuando Benson oró por ella, la mujer sintió un calor sobrenatural recorrer su vientre y cayó al suelo bajo el poder de Dios. Meses después, aquella mujer dio a luz a un niño sano y volvió a la iglesia con su bebé en brazos, llorando de gratitud y declarando que el Dios de Benson Idahosa era el Dios verdadero que hace milagros. En otra ocasión, un joven que había sido adicto a las drogas durante años y que había intentado suicidarse en múltiples ocasiones, llegó a uno de los servicios completamente desesperado, sin saber que estaba a punto de encontrarse con el único que podía romper las cadenas que lo aprisionaban. Cuando Benson comenzó a predicar sobre el poder libertador de la sangre de Jesús, algo se quebró en el mundo espiritual. El joven comenzó a temblar violentamente y con un grito de liberación, los demonios que lo habían atormentado durante años salieron de él. Desde ese día, aquel joven nunca volvió a tocar las drogas, se convirtió en un líder de jóvenes en la iglesia y dedicó su vida a testificar del poder transformador de Cristo. Pero el ministerio de Benson Idahosa no se limitaba a las 4 paredes de una iglesia. Él llevaba el evangelio a las calles, a las plazas, a los mercados, a las fábricas, a cualquier lugar donde hubiera almas necesitadas del toque de Dios. En una ocasión memorable, mientras viajaba en un tren abarrotado de pasajeros, Benson sintió la urgencia del Espíritu Santo de predicar el evangelio allí mismo. Sin dudarlo, se puso de pie en medio del vagón y comenzó a declarar la palabra de Dios con tal autoridad que todo el tren quedó en silencio. Mientras predicaba, el poder de Dios descendió de tal manera que las personas comenzaron a llorar, a confesar sus pecados en voz alta, a clamar por salvación. Cuando el tren llegó a su destino, más de 50 personas habían entregado su vida a Cristo, y el testimonio de lo que había ocurrido en aquel vagón se extendió por toda la línea ferroviaria. Benson no necesitaba una plataforma grande ni un sistema de sonido sofisticado. Él llevaba la plataforma dentro de sí, la unción del Espíritu Santo, que transforma cualquier lugar en un altar de adoración y cualquier momento en una oportunidad para que el cielo toque la tierra. Si este mensaje está despertando algo profundo en tu espíritu, si sientes que Dios te está llamando a una vida de mayor consagración, de mayor poder, de mayor rendición, entonces necesitas escuchar esto. No puedes darte el lujo de perder ni un solo video de este canal. Cada mensaje que compartimos aquí está diseñado para encender fuego en tu alma, para desafiarte a salir de la mediocridad espiritual, para mostrarte que el Dios de Benson Idahosa sigue siendo el mismo hoy. Por eso te pido que en este momento detengas todo lo que estás haciendo y suscríbete a este canal. Activa el sininho de notificaciones, porque lo que Dios va a hacer a través de estos mensajes en los próximos días va a sacudir tu vida de tal manera que nunca volverás a ser el mismo. No dejes que este momento pase. Haz clic ahora mismo en suscribirse, porque este no es solo un canal más, es un altar donde Dios está levantando una generación radical que llevará su gloria a las naciones. Hazlo ahora. Tu futuro espiritual depende de las decisiones que tomas hoy. A medida que el ministerio de Benson Idahosa crecía y su influencia se extendía por toda África, la resistencia también aumentaba. No toda oposición venía del mundo secular o de los practicantes de brujería. Gran parte de la resistencia más feroz venía de dentro de las estructuras religiosas tradicionales que se sentían amenazadas por este movimiento pentecostal que estaba sacudiendo el statu quo. Los líderes de las denominaciones establecidas criticaban a Benson públicamente, lo acusaban de ser un fanático, decían que sus milagros eran trucos psicológicos, que su mensaje era emocionalismo barato sin fundamento teológico sólido. Los periódicos publicaban artículos difamatorios, los programas de radio lo ridiculizaban.
e incluso algunos sectores del gobierno lo veían con sospecha, temiendo que su influencia masiva sobre el pueblo pudiera convertirse en un problema político. Pero Benson Idahosa había aprendido desde sus primeros días, como creyente, que la oposición es el precio inevitable que se paga por llevar la luz a lugares que han vivido en tinieblas durante generaciones. Él no se defendía con argumentos humanos, ni con estrategias de relaciones públicas. Su defensa era simplemente seguir haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer: predicar el Evangelio con poder, orar por los enfermos, liberar a los oprimidos y testificar de la fidelidad de Dios con cada aliento de su vida. En medio de esta oposición, Benson nunca perdió su espíritu de mansedumbre ni su amor por aquellos que lo atacaban. En una ocasión, cuando un grupo de líderes religiosos organizó una campaña pública para desacreditarlo, Benson respondió invitándolos a una reunión privada donde, con lágrimas en los ojos, les compartió su corazón. Les dijo: «Hermanos, no estoy aquí para competir con ustedes, ni para dividir el cuerpo de Cristo. Estoy aquí porque Dios me llamó a llevar su poder a esta generación. Si lo que hago es de Dios, nadie podrá detenerlo. Si no es de Dios, se desvanecerá por sí solo. Pero les ruego, no luchen contra algo que podría ser un mover genuino del Espíritu Santo, porque estarían peleando contra Dios mismo». Algunos de aquellos líderes fueron tocados por la sinceridad de Benson y terminaron convirtiéndose en aliados de su ministerio, pero otros endurecieron aún más sus corazones y continuaron la guerra espiritual contra él. Sin embargo, mientras ellos luchaban con palabras, Benson luchaba en el lugar secreto, y Dios continuaba confirmando su palabra con señales y prodigios que seguían a la predicación del Evangelio. Uno de los momentos más desafiantes en el ministerio de Benson Idahosa ocurrió cuando decidió construir un auditorio masivo para albergar las multitudes que asistían a sus campañas evangelísticas. Los críticos se burlaron, diciendo que era un sueño imposible, que jamás conseguiría los recursos necesarios, que estaba siendo presuntuoso al pensar que podría levantar una estructura de tales dimensiones en Nigeria. Pero Benson había aprendido a oír la voz de Dios por encima de las voces humanas. Durante meses, él y su congregación oraron y ayunaron, pidiendo a Dios que proveyera sobrenaturalmente. Y Dios lo hizo. Donaciones llegaban de lugares inesperados. Personas que nunca habían estado en sus reuniones enviaban ofrendas generosas, y milagro tras milagro, el edificio comenzó a tomar forma. Cuando finalmente el Faith Arena fue inaugurado en 1986, en Tint, con capacidad para más de 10,000 personas, se convirtió en uno de los auditorios cristianos más grandes de África. Pero lo más impresionante no era la estructura física, era lo que ocurría dentro de aquellas paredes. Cada servicio era una explosión de la gloria de Dios, con miles de personas siendo salvas, sanadas, liberadas y transformadas. El Faith Arena se convirtió en un símbolo visible de lo que sucede cuando una persona decide creerle a Dios por encima de las circunstancias, cuando decide actuar en fe radical y cuando está dispuesta a enfrentar el ridículo humano con tal de obedecer la voz divina. Las frases que Benson Idahosa pronunciaba desde el púlpito se convirtieron en declaraciones proféticas que marcaron a toda una generación de creyentes africanos. Él decía con convicción ardiente: «No aceptes una vida espiritual mediocre. Dios no te llamó a sobrevivir. Te llamó a reinar en Cristo. No aceptes migajas cuando Dios quiere darte el banquete completo». También proclamaba: «El problema de la iglesia moderna no es falta de actividad, es falta de poder. Estamos ocupados haciendo cosas para Dios, pero no estamos haciendo las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros». Y una de sus declaraciones más poderosas, que sigue resonando hasta hoy, era: «África no necesita más religión. África necesita un encuentro real con el Dios vivo que rompe cadenas, que sana corazones, que transforma vidas».
Y ese encuentro solo viene cuando los predicadores dejan de depender de su elocuencia y comienzan a depender del Espíritu Santo. Estas palabras no eran meros eslóganes inspiradores, eran el fruto de una vida que vivía exactamente lo que predicaba, de un hombre que había pagado el precio de la intimidad con Dios y que ahora caminaba en la recompensa de esa inversión espiritual. El impacto de Benson Idahosa trascendió las fronteras de Nigeria y se extendió por toda África y más allá. Él viajó incansablemente, predicando en cruzadas masivas en países como Ghana, Kenia, Sudáfrica, Zimbabue y Uganda, siempre con los mismos resultados: multitudes siendo salvas, milagros sobrenaturales, liberaciones poderosas y un hambre renovada por la presencia de Dios. En Ghana, durante una campaña evangelística que reunió a más de 100,000 personas, el poder de Dios descendió con tal intensidad que las personas caían al suelo por oleadas sin que nadie las tocara, simplemente bajo el peso de la gloria divina. En Sudáfrica, en pleno apartheid, Benson predicó el Evangelio sin hacer distinción de razas, declarando que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay negro ni blanco, porque todos somos uno en Él. Esta postura profética le trajo problemas con las autoridades del apartheid, pero él nunca cedió, porque sabía que el Evangelio verdadero rompe todas las barreras humanas y une a las personas bajo el señorío de Cristo. Además de su ministerio evangelístico, Benson Idahosa tuvo una visión educativa profunda. Él creía que la transformación completa de una nación no ocurre solo a través de campañas evangelísticas, sino también a través de la formación de líderes íntegros que lleven los principios del reino de Dios a todas las esferas de la sociedad. Con esta visión, fundó la Universidad Benson Idahosa en Benin City, una institución de educación superior comprometida con la excelencia académica y los valores cristianos. Decenas de miles de estudiantes han pasado por aquella universidad y muchos de ellos se han convertido en líderes en sus naciones, llevando la antorcha del Evangelio a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando Benson comenzó su ministerio. Esta visión a largo plazo demuestra que Benson no estaba interesado en construir un imperio personal ni en acumular fama temporal. Él estaba construyendo un legado eterno que continuaría impactando vidas mucho después de que él partiera a la presencia del Señor. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? ¿Estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para el reino? Si la historia de Benson Idahosa te está confrontando, si sientes que has estado viviendo muy por debajo de lo que Dios diseñó para ti, entonces este es tu momento de responder. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. No guardes para ti lo que Dios está haciendo en tu corazón en este momento. Sé un instrumento de avivamiento en tu generación. Y si estás listo para dar el siguiente paso, si sientes que necesitas comenzar a buscarlo en oración como Benson lo hacía, entonces este es tu momento. No esperes a sentirte más preparado. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a mañana. Ahora mismo, donde estás, dobla tus rodillas ante el Dios Todopoderoso y dile: Señor, yo quiero lo que Benson Idahosa tenía. Quiero conocerte íntimamente, quiero ser usado por ti con poder. Quiero que mi vida cuente para la eternidad. Aquí estoy. Tómame, transfórmame, úsame como tú quieras. Renuncio a vivir para mí mismo y decido vivir completamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que Dios hizo con Benson Idahosa puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Comienza cuando apagas las distracciones, cuando te encierras con Dios, cuando comienzas a clamar con lágrimas genuinas, cuando ayunas no por legalismo, sino por hambre de más de su presencia, cuando lees su palabra no como un deber religioso, sino como un hombre hambriento devora el pan. El avivamiento que necesitas no va a caer del cielo mientras tú sigues viviendo cómodamente.
El avivamiento viene cuando personas comunes deciden hacer cosas extraordinarias en el lugar secreto, cuando deciden pagar el precio que la mayoría no está dispuesta a pagar, cuando deciden creerle a Dios por encima de todo lo que ven, sienten o entienden. Esa fue la vida de Benson y Daosa, y ese es el llamado para ti hoy. No lo desperdicies, no permitas que este momento pase sin que algo cambie radicalmente en tu vida espiritual. Dios está esperando tu respuesta. El mundo está esperando que te levantes como el instrumento de gloria que Él diseñó que fueras. África fue marcada porque un hombre dijo que sí. ¿Dirás tú que sí también?